Vamos entonces a hablar sobre la dimensión mental. La dimensión mental está compuesta por mente. ¿Qué contiene la mente? La mente, los pensamientos, los recuerdos, las imaginaciones, las ideas, las interpretaciones, ¿sí? Digamos, los recuerdos no solamente de lo que pasó en mi vida, sino también los libros que leí, el conocimiento académico que vamos almacenando. También está compuesta por el cerebro como órgano, ¿sí? Sabemos que hay una diferencia muy grande entre mente y cerebro. Cerebro es el tejido celular, ¿sí? La mente es como lo que este tejido celular va almacenando. De hecho, de la mente se habla que no solamente está en el cerebro. ¿Por qué? Porque nuestras células en otras partes, sabemos que también hay actividad neuronal en el corazón, en el nervio vago, en el intestino, ¿sí? Nosotros, digamos que somos un misterio, todavía no se sabe a ciencia cierta, pero hay muchas postulaciones donde hablan de que la mente está en todas nuestras células, ¿sí? Que son esos recuerdos que alguien me toca, pero que lo opera el cerebro. Por eso hablamos de cerebro como el órgano principal que contiene la mente. Sistema nervioso, ¿sí? Todo el sistema nervioso que compone. No es lo mismo cerebro que sistema nervioso. Y a veces pensamos que el sistema nervioso solamente es el cerebro, ¿no? El cerebro es uno de los órganos, tal vez el principal del sistema nervioso, pero también está la médula, todos los nervios que cada parte tuya está llena de nerviecitos, ¿sí? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Bueno, no vamos a entrar aquí en una clase de qué lo compone, pero sabemos que este sistema nervioso, por eso uno dice cuando hay alguien está enfermo de los nervios, ¿sí? Está como con ansiedad, está como con estrés, está como neurótico, está enfermo de los nervios. Lo llamaban mucho más antes que ahora. Mm, Tiene mucho que ver con nuestra mala gestión a nivel mental, que es el caso de una persona cuando se película con algo, ¿sí? Se monta un avión y se va a caer, ¿sí? Bueno. También está compuesta por los sentidos, los de la percepción y los de la interocepción, ¿sí? Pensamos que hay cinco sentidos, no hay más sentidos que estos, pero básicamente los sentidos de la percepción son los cinco que conocemos: la vista, el olfato, el tacto, etcétera. La interocepción es este como consciente de lo que siento, ¿sí? Por ejemplo, cuando una mujer tiene muy buena interocepción, sabe que las mujeres lo desarrollamos más. ¿Por qué? Porque el hecho de, por ejemplo, tener cólicos menstruales cada mes hace que nos volvamos mucho más conscientes de nuestros órganos interiores. Quiere decir interocepción, ¿sí? Para una mujer es más fácil decir, me duele el colon, me duele el estómago, me duele el esófago, me duele el hígado, ¿sí? O bueno, no sé, es como el páncreas, me duele el útero, me duele un ovario. Para un hombre, como no tienen tanta actividad interior, no tienen esa experiencia de mes tras mes, me duele el útero, ¿sí? No tienen tanta interocepción. Entonces tú vas, no sé, mi esposa, tengo dolor de estómago, pero ¿dónde te duele? No sé, como acá, y se tocan todo, ¿sí? O una mujer, para una mujer que tenemos más desarrollada la interocepción, es mucho más fácil decir, no, me duele un músculo, es un dolor muscular, no sabes que es como una articulación, o es un ligamento, ¿sí? Es un huesito, pero para los hombres es un poco más difícil porque ellos no se han ejercitado tanto como nosotras por lo que sucede a nivel interior con nuestro útero, con la gestación de los bebés. Digamos que nosotros tenemos más oportunidades de desarrollar esa interocepción, ¿sí? Que es como la percepción de lo que pasa adentro. También esta interocepción puede, digamos que los síntomas que esta me genera me llevan a profundizar como en una interocepción espiritual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que, por ejemplo, cuando a ti te gusta alguien, cuando tú te empiezas a dar cuenta que te gusta alguien, porque yo no sé si han experimentado que uno como que se da cuenta, como que, esta persona me gusta. ¿Y cómo te das cuenta? Porque tú llegas y vas normal y cuando la ves y ves que el corazón como se te acelera y como que te achantas y como que te sube un calorcito. Entonces, tú te das cuenta, eso es interocepción, ¿sí? Te das cuenta que la presencia de esta persona generó un efecto en ti y generó un cóctel de neurotransmisores, alteró tu bioquímica y que tú empiezas, ¡ay, jue madre! ¿Será que me gusta? ¿Sí? Entonces mira que la interocepción, podríamos poner demasiados ejemplos, tiene mucho que ver con esa capacidad interior de reconocimiento,
¿sí? De saber esto que está sucediendo, expresándose con unos síntomas, está sucediendo, ¿por qué? ¿Listo? Está también dentro de lo que es la dimensión mental, voy a profundizar un poquito en la diferencia entre pensamientos, imaginaciones y voy a detenerme un poco en las interpretaciones, ¿sí? Yo quiero que tú pienses cuántas cosas has pensado hoy. No sé a qué horas estás viendo esta clase, pero si es de noche, quiero que pienses cuántas cosas ha tenido que procesar tu mente. Si leíste, si te viste una película o una serie, con cuánta gente hablaste, cuántas cosas especulaste, como que ve, este me miró feo, mira cómo está mal vestido, ¿sí? ¿Cuánta información procesó tu cerebro hoy? ¿Y cómo lo procesa? A través de pensamientos. Todo lo que pasa en el plano mental son pensamientos. Pero la identidad de estos pensamientos es diferente. Me explico, ¿sí? No es lo mismo una idea a una imaginación. Por ejemplo, una imaginación, yo no sé si han visto cuando somos niños o si te pasó que cuando uno es niño uno se inventa historias con la persona que le gusta, ¿sí? O ven en los niños que están jugando Spider-Man y ellos son Spider-Man, ¿sí? Está en la imaginación. Una idea es mucho más cuando yo resuelvo una situación donde tengo una idea de cómo resolverlo, ¿sí? Que ya es un poco más del pensamiento creativo. Entonces, sí es cierto que la imaginación, el pensamiento creativo y la idea, pues una persona que sea creativa va a tener una muy buena imaginación, otra va a tener y capacidad de generar ideas, ¿sí? Es cierto que se pueden expresar, por ejemplo, en profesiones diferentes. Está el creativo literario que escribe una historia que te hace meter en la película, que no sé si han visto, a mí me encanta, yo prefiero cuando está la opción de película y libro, yo prefiero el libro. Pues para mí es mucho más, porque soy muy imaginativa, chévere leerme el libro, sí, que verme la película que la mayoría de veces me quedo dormida, pero menos Avatar que estuvo buenísimo. Pero hay otras personas que la generación de ideas es mucho más como de ingenieros, ¿sí? De diseñadores también. Entonces miremos cómo parecen palabras similares. Imaginación, idea, parecen palabras similares, pero son diferentes en el uso y en la aplicación, ¿sí? No nos podemos detener mucho en los detalles de cada dimensión, por eso estamos creando un diplomado espectacular, pero sí es importante que tengan esta claridad. ¿Por qué? Porque es que cuando está la voz de la conciencia, que es la voz del alma, pero se entrecruza con la voz de la mente y ya sabemos que la voz de la mente tiene muchas voces. ¿Por qué? Ya vamos a ejemplos que son más de la vida práctica. Resulta que todos tenemos interpretaciones en nuestra vida, todos tenemos interpretaciones. Em, si, por ejemplo, cuando yo estaba chiquita, y se los voy a contar el ejemplo de alguien que me parecía fuerte, con el que tuve dificultades, peleas, pues que yo decía, pero esta persona, ¿por qué es tan dura? Era un hombre, ¿por qué es tan duro? ¿Por qué es tan difícil? Una le dije que era un machista, bueno, porque era patán, o sea, realmente era patán. Un día él se acerca y me pide perdón y me dice, mire, mamita, perdóneme, y me cogió las manos con una ternura que yo jamás pensé en más grandote, perdóneme, mire, para mí, yo no entendía usted por qué me decía que yo era duro. Para mí esto era una chillona, pero a mí mi papá me levantaba con palos del piso, eran muy pobres, dormía en el piso frío, helado, y el papá para que se levantara lo levantaba con palos cuando estaba enojado, ¿sí? Entonces miren que ahí se genera un filtro de interpretación. Para mí, que nací entre algodones súper sobreprotegida, ¿sí? ¿Qué era ser fuerte? ¿Cuál fue mi interpretación de cuál es el punto, digamos, de maltrato? ¿Cuál fue la interpretación que él hizo dentro de una crianza en la etapa inicial de su vida de dureza, incluso de maltrato, más allá de dureza? Entonces, por las circunstancias y por la historia de nuestra vida, todos tenemos diferentes interpretaciones. Y estas interpretaciones, nosotros hay veces no sabemos que son interpretaciones y las convertimos en códigos, en principios universales. Y resulta que no es así, ¿sí? Porque todas las tenemos. Otras veces pasa porque hay personas que son mucho más interpretativas que otras, digamos, tienden más a interpretar. Y hay veces, si no interpretamos bien, hacemos películas. Lastimosamente en la comunicación, la interpretación se convierte en un obstáculo. Yo no tengo que interpretar si entiendo con claridad.
pero es imposible como seres humanos no interpretar, incluso con tu esposo. Yo con mi esposo hablo todo el tiempo y hay veces que no es claro para mí, aunque él me lo esté diciendo con palabras, lo que me está diciendo con sus palabras, las mujeres somos más dadas a, no, no estoy enojada, sí, el otro, pero ¿por qué estás tan distante? No, no estoy enojada, pero mis actos, mi gesto, mi lenguaje no verbal, la distancia, sí, la reacción me da un pico y hago como que así, puede que yo ni siquiera sea consciente, pero el otro está interpretándome porque yo no le estoy hablando con claridad y diciéndole, si es que me enojé por esto, por esto y por esto, ¿sí? Entonces, en la comunicación, la interpretación siempre va a ser uno de los factores que distorsione o contamine el mensaje que se quiera dar, ¿sí? Pero también podemos tener fallos en nuestra interpretación y es lo más común tener malas interpretaciones. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? ¿Qué sucede con redes sociales? Alguien pone una historia, pasa mucho cuando a mí me encantan los memes y me encantan los memes que me salen y los que no me salen, ¿sí? Yo por mí compartiría memes que no me salen, pero que me parecen charrísimos. No los comparto. ¿Por qué? Pues porque yo sé que la gente piensa que si uno está poniendo un meme de este tema, pues es porque le está saliendo, ¿sí? Y eso genera malinterpretación, ¿sí? Bueno, trato de no compartirlos por eso. Pero hay gente que sí los comparte, entonces como que no es que está como entusada porque mira lo que puso, sí, o sea, y otras veces sí es real que vamos a empatizar más con los memes que tienen que ver con nosotros, pero no significa que otros que no tengan que ver no empaticemos, sobre todo si tenemos un pensamiento abstracto muy hábil. Hay personas, no todo el mundo tiene el pensamiento abstracto con la misma capacidad. Hay gente que no entiende los memes porque no tienen desarrollado el pensamiento abstracto, que es como leer tras bambalinas o el doble sentido o el doble mensaje. ¿Listo? Bueno, en la interpretación, ¿sí? Esta interpretación la hacemos por diferentes sesgos cognitivos que tenemos. Sesgos son como filtros que le vamos poniendo. Imagínate tú salir al mundo con una gafa con 5 lentes, ¿sí? Y uno es azul y uno de aumento y otro uno para miopía, otro para astigmatismo. ¿Cómo se va a distorsionar la imagen si tú sales al mundo a tratar de ver así? Pues todos salimos con unas gafas, algunos con 6 filtros, otros con 12, otros con 50. O sea, hay personas que tienen más filtros que otros. Los que no se conocen a sí mismos tienden a tener muchos más sesgos cognitivos activos, ¿sí? De eso no vamos a hablar en esta clase, pero es importante que entendamos qué son los sesgos cognitivos. Es un ejercicio charrísimo, buenísimo de hacer, ¿sí? Si quieren lo tocamos en el foro. Este, estas interpretaciones las hacemos entonces por los filtros que tenemos, que los desarrollamos como una experiencia de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, si cuando mi mamá y mi papá peleaban, no sé, mi papá se iba y se tomaba una copa de whisky, un vasito con whisky, ¿sí? ¿Qué significado tiene en mi vida un hombre con un vaso de whisky en su casa? Entonces yo me voy para la casa de mi novio y veo a su papá con un vaso de whisky. Resulta que ese día estaba cumpliendo años, le regalaron una botella, primera vez en la vida que hay en esa casa un whisky. Pero yo voy a ver esa situación a través de mi filtro y hago una interpretación de acuerdo a mi experiencia, a mis huellas neuronales, ¿sí? Todo el tiempo estamos interpretando y más ahora a través de las redes sociales, ¿sí? Estamos interpretando gestos, actitudes, palabras, ausencias, porque hay veces que alguien te deja de escribir y tú también interpretas, seguramente está enojado conmigo, y hay personas que tienen patologías psicológicas que tienden muchísimo más a la interpretación, ¿sí? Ahora, mi cerebro tiene interpretaciones, sí, una interpretación muy práctica en el tema de planeación de orden y hábitos saludables es, tengo una experiencia, unas huellas de llevar, no sé, 7 dietas, intentando hacer 7 dietas, ¿sí? Me metí a una dieta cetogénica, después me metí a una dieta de piña y atún, después me metí a una dieta vegana. Pues resulta que como yo tomé esas decisiones de hacer una dieta para bajar de peso, sin tener en cuenta mi presupuesto, que es quién soy yo en estas 5 dimensiones, elegí 7 formas de hacer dieta que no son compatibles con mi naturaleza. ¿Por qué? Porque me metí en una dieta cetogénica, pero resulta que me aterran las frutas. Me metí a hacer a una dieta de piña y atún y resulta que soy alérgica a la piña, que me empezó a dar un ardor en todas partes. Resulta que después me metí a una dieta vegana, porque como me gustan las frutas, paso al otro extremo. Me meto a una dieta vegana, pero resulta que
tengo una tendencia a la anemia, me encanta el pescado, aunque no me gusta la carne. Entonces miren que muchas veces cuando yo no me conozco, tomo decisiones y empiezo algo que no puedo terminar porque empiezo sin presupuesto, que es el autoconocimiento de quién soy y quién no soy. Resulta que eso genera una frustración. Empezar 7 dietas genera una frustración. Entonces tú vas a querer empezar otra dieta, pero ya tienes esos filtros y esa es una interpretación. Otra vez, mientras que estás en la cita con el nuevo profesional, proponiéndote una alimentación balanceada, pero que hay que tener en cuenta el aporte de calorías, que si es cierto que las calorías importan, que si cuenten, aunque tu cuerpo no las cuente, que te está tratando de explicar todo lo que los influencers dicen, que las calorías no importan, que no cuentan, sí, y tú estás ahí con ese diálogo interno a millón, queriendo confiar, queriendo creer, pero las interpretaciones no te dejan. ¿Por qué? Porque empieza esa voz de la interpretación de decir, este médico está diciendo que la leche no es mala y yo me leí un libro que decía que la leche era el diablo. Entonces, primera interpretación, este es un mal médico, ¿sí? Y pierde la confianza y cuando tú pierdes la confianza en el otro, el primero que pierde eres tú, porque ya tú no te vas a dejar ayudar de esa persona. Pones un bloqueo inmediatamente, una barrera. Empieza la interpretación de, o tu cerebro, tu voz de conciencia, decir, otra dieta más, no vas a ser capaz, este fin de semana tenés un paseo y en un mes, esto está para 6 meses, ja, pero tú en un mes te vas para Cartagena, seguramente no vas a ser capaz de nada, o no, te va a tocar empezar después de que llegues de Cartagena, porque empiezan esas voces interiores de la interpretación, empieza también a jugar la imaginación, o sea, porque están separadas, pero hay veces que son todas, y es esa turbulencia mental que no nos deja con claridad tomar una decisión, confiar y seguir un proceso, ¿sí? Es muy importante que entendamos cómo funcionamos y cómo hacemos interpretaciones en todas las áreas de la vida, afectiva, profesional, de decisiones personales. Em, Hay algo que es el tema de nuestras creencias, ¿sí? Es distinto un pensamiento objetivo a una creencia. El pensamiento objetivo es, por ejemplo, me leo un libro de alimentación basada en plantas, ¿sí? Y hay unos datos específicos de estudios científicos que demuestran que una alimentación basada en plantas, que es distinto basada en plantas a vegano, es la mejor para la salud y miro el estudio de China, que es el estudio más grande, bueno, tengo datos concretos, ¿sí? Esos datos concretos me generan una creencia, ¿sí? ¿Qué creencia? En el ejemplo A, una persona puede leer eso y generar una creencia que no sea sesgada, que no sea extremista, que no sea invasiva, ¿sí? Yo miro el estudio de China, ¿sí? La propuesta es una alimentación vegana, pero yo puedo decir, no, pues a mí me encanta el huevo, me encanta el yogur griego y me encanta el salmón, ¿sí? Entonces, aunque yo estoy recibiendo palabras objetivas que se traducen en un pensamiento concreto, que son esos estudios que yo sé que son reales, pero no me genera una creencia que diga, tengo que ser vegana, ¿sí? No, yo puedo ser neutra, que es el punto sano, donde yo pueda recibir, como dice San Pablo, de todo escrutad y escoged lo bueno. Y lo bueno, primero lo bueno es lo bueno, ¿sí? Y segundo, lo bueno para ti, ¿sí? No existe lo bueno para mí si eso no es bueno, ¿sí? Ahora, si existe lo que es bueno, pero que no es bueno para mí, pero que yo no lo tome, no hace que deje de ser bueno. ¿Listo? Bueno, entonces, se genera una creencia. Entonces la creencia puede generar en el ejemplo A, una creencia de voy a dejar las carnes rojas, ¿sí? Pero voy a seguir comiendo pescado, voy a seguir comiendo huevo, voy a cambiar a huevos orgánicos, voy a consumir lácteos que sean fermentados, leche como tal no, porque ya entiendo que no es la leche de antes de la vaca, pero un yogur griego sí, un queso cottage sí, leche de cabra, bueno, la creencia que se genera es una creencia donde recibo una información que puede ser muy sesgada, muy concreta y muy extremista, pero que yo la sé adaptar en mi vida. Eso es lo ideal. Pero puede suceder también, y que ve uno, que hay gente que es mucho más influenciable, de mente sin filtros, que si se lee un libro de veganismo se vuelve vegano extremo, ¿sí? Y se quema, porque no se conoce, entonces implementa algo que no es capaz.
Y pasa al otro extremo después, que no, ya carnivorismo, ¿sí? O dieta cetogénica, que se la pasa de dieta en dieta, pero como de secta en secta, ¿sí? Porque no es capaz de decir, veganismo, voy a empezar a ensayar, bueno, voy a hacer un proceso, voy a empezar con un vegetarianismo, ¿sí? Voy a bajarle a las carnes y a ver cómo me da mi cuerpo. No sabe tener esa relación consigo mismo porque no se conoce, ¿sí? O los vemos también, puse el ejemplo de la alimentación, voy a usar muchos ejemplos de la alimentación porque es tal vez el hábito que es más difícil de llevar y el que más nos lleva a generar una planeación y un orden y unos hábitos. El ejemplo de el adolescente que se junta con punqueros y se vuelve punquero, después se junta con nerdos y se vuelve nerdos, después se junta con rumberos y se vuelve rumbero, que uno dice, pues personas como sin identidad, y no solo le pasa a los adolescentes, vemos adultos también que son lo que son, o en cuanto a la creencia espiritual, entonces me vuelvo a la nueva era, después me vuelvo cristiano, después católico, o sea, sí, porque no, esas personas, cuando son tan influenciables, son personas que no tienen filtro, o sea que el pensamiento concreto de la información que reciben genera una creencia extrema. ¿Listo? Entonces, la creencia, voy a poner ejemplo ya claro, pensamiento, datos concretos, ¿sí? Ya no es lo que yo pienso porque yo me lo estoy inventando, sino que el pensamiento que tengo me lleva a hacer una investigación sobre alimentación vegetariana, tengo una información y genero una creencia. Me voy a volver vegetariano o genero otra creencia. Voy a bajarle las carnes rojas y al consumo de carnes animales en términos generales. Y voy a comer más plantas. Otra creencia, otra creencia. Esto es mentira y ni siquiera me termino el libro. Entonces, el pensamiento es algo concreto muchas veces, aunque ya sabemos que el pensamiento puede ser una idea, una imaginación, una creencia, pero estoy hablando aquí del pensamiento concreto, datos, ¿sí? Yo no puedo decir, esto no es una lámpara. Yo lo puedo pensar, pero porque lo piense, no hace que esto deje de ser una lámpara. Sí, ya sería un pensamiento de mi imaginación o de mi interpretación. ¿Listo? Bueno, la dimensión mental es compleja, pero es importante entender qué la compone. Hay muchas voces dentro de nosotros, muchas voces. ¿Y de dónde vienen esas voces? Porque nosotros no le podemos creer a todo, ¿sí? No le podemos creer a todo lo que se postula en esta dimensión mental. Dimensión emocional. Está compuesta también por el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro procesa la información. A ti no te da rabia por nada, ¿sí? A ti no te da rabia por nada. A ti te da rabia todo sentimiento, toda emoción, parte de un pensamiento, si sea una imaginación, sea algo que vi realmente, o de algo que mis sentidos perciben. Si, por ejemplo, a alguien le da rabia que le den una nalgada, porque tiene un mal recuerdo, una mala memoria de una nalgada, porque no sé, en algún momento un tío le dio una nalgada y lo sintió como abusivo. Entonces genera una memoria donde, y llega el esposo, que es el esposo, y le da una nalgada, esa persona reacciona con rabia. ¿Por qué? Porque tocó la tecla. Cuando hablamos de tocar la tecla es que me tocó la tecla, o sea, me tocó la tecla que no se puede tocar, me torió, me activó, ¿sí? Entonces, esta emoción puede no solo, ahí no fue un pensamiento, sino que fue algo con el tacto. Sentido del tacto se activa, percibo la nalgada y reacciono con una emoción de enojo, ¿sí? También puede ser una sensación de enojo, por ejemplo, llego a mi casa, estoy en mi casa haciendo oficio todo el domingo, cansada, haciendo aseo pesado, salgo de la cocina y voy y encuentro a mi esposo y a mis hijos, mi esposo dormido y mis hijos viendo televisión. No están diciéndome nada, solamente los estoy viendo, pero esa imagen me genera una emoción. ¡Qué rabia! Y empiezo a echar cantaleta. Yo estaba haciendo oficio, organizando la cocina y ustedes están viendo televisión y tú dormido, ¿sí? Entonces miren que cualquier estímulo sensorial externo va a generar una emoción. Cualquier pensamiento interior va a generar. Yo creo que todos hemos experimentado que nos atrae. Bueno, no todos hemos experimentado que nos atraquen, pero que algo malo nos pasa. ¿Qué pasa cuando tú cuentas que algo malo te pasó o algo triste? Tú vuelves y lloras, revives las emociones, o vuelves y sientes la rabia, o vuelves y sientes la emoción, entonces le quité el bolso y llegó la policía, ¿sí? Hay algo que es importante y es que la dimensión espiritual, mental y emocional son atemporales. ¿Qué quiere decir? No están en una dimensión espacio-tiempo. Yo con mi mente puedo ir a un lugar donde no estoy físicamente.
La dimensión física sí es temporal. Yo solamente con mi cuerpo puedo estar en esta silla a esta hora, ¿sí? Espacio temporal. No puedo estar en dos partes a la vez. Hay personas que desarrollan a través del alma este don de la ubicuidad y hay historias de muchas personas en la humanidad que tienen este don de la ubicuidad y es que pueden estar en muchas partes a la vez. Si quieren, investiguen santos que tuvieron el don de la ubicuidad. Yo conozco pues los católicos, pero sé que ha sucedido con otros místicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo una persona puede estar? ¿Por qué? Porque superan esta barrera física por el alimento y el ejercicio espiritual constante, que son casos pues que son muy, muy especiales y reciben como este don muy específicamente. Lo menciono porque hay casos donde ha pasado, pero en personas normales como nosotros solamente podemos estar con nuestro cuerpo aquí y ahora, ¿sí? Entonces la dimensión mental es atemporal. ¿Qué quiere decir? El acontecimiento que pasó hace un año te genera las mismas emociones, ¿sí? Ahora, cuando hay un acontecimiento y la ciencia dice que aproximadamente se demoran 8 años en asentarse las emociones, que tú ya puedes contar el acontecimiento sin que te reviva las emociones. Ya lo puedes contar como un recuerdo sin que te active el sistema emocional. Pero si no perdonas, pueden haber pasado 20 años. Si no perdonas, vas a volver a sentir la misma rabia, vas a volver a sentir el mismo eh, tristeza, la misma frustración o el mismo miedo, ¿sí? Si no se perdona el acontecimiento, ni aunque pasen 8 años. Bueno, entonces, ¿por qué el cerebro tiene, porque el cerebro hace parte de la dimensión emocional? Porque las emociones se expresan como neurotransmisores, porque las emociones son la expresión de un pensamiento, o sea, que lo percibo por los sentidos, o una imagen, o una palabra, o un gesto, o un pensamiento que yo mismo produzco, que es cuando uno a veces está solito y vagando y piensa en algo y le da piedra y suelta, ¿qué pasó? No me estaba acordando de algo que me dio mucha piedra o cuando nos vemos una película, sí, que el malo está ganando y le da a uno como esa rabia de que por qué, o se muere alguien que queremos y no queremos que se muera en la película. Bueno, entonces el cerebro es el que procesa la información que va a generar la emoción, ¿sí? Ahora aquí hay algo importante, ya hablamos de dimensión mental, ya hablamos de cerebro. Dependiendo de lo que signifique para ti, va a generar una emoción u otra emoción, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de la nalgada. Para una persona a la persona que un tío le dio una nalgada y ella lo percibió como un abuso, sin dejar de decir que nadie tiene por qué darle una nalgada a otra persona, a menos que tenga el permiso moral para hacerlo, ¿sí? No estoy diciendo que no sea abusivo, que la persona interpretó mal, no, interpretó correctamente, pero digamos que generó un trauma, ¿sí? Porque de ahí en adelante no es capaz de entender que cambió el contexto, ya no es el tío, sino que es el esposo que le toca la cola en otros contextos, pero que en el contexto de una nalgada, porque tiene huellas, pues lo genera, ¿sí? Entonces, para una persona que no tenga ese trauma, digámoslo así, de la nalgada del tío, sino que veía a su papá y a su mamá y se daban nalgaditas con cariño y ella guarda esa información como es lindo, es bonito dar nalgadas, ¿sí? Esa persona, cuando llegue con su esposo le da una nalgadita y le va a encantar que le dé una nalgadita y le va a ir a dar un piquito y le va a ir a dar otra nalgadita también. Entonces miren que el mismo acontecimiento tiene interpretación distinta dependiendo de lo que la mente hubiera guardado en el significado que le dio a ese acontecimiento. Por eso el mismo acontecimiento a una persona le dio rabia y a otra persona le dio alegría. ¿Sí? Entonces miren que las emociones van a responder de acuerdo a cada cerebro. Cada cerebro es diferente, cada pensamiento es diferente, cada mente es diferente. Por eso la interpretación que le damos, por eso hay cosas que a ti te enojan y a otro no, que a ti te gustan y a otro no. ¿Sí? Si a una persona que guarda en su información que sea no sé, el licor, ¿sí? Aclaro algo primero. El trauma no es proporcional al acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente muy traumatizada porque, pues con un trauma casi que abuso sexual, porque alguien les tocó la cola. El acontecimiento sí horrible, pero gravísimo como alguien que violaron, que la violaron tres personas. Evidentemente, el acontecimiento es más grave si la violaron tres personas, que si a alguien le toca la cola, ¿sí? El acontecimiento, evidentemente hay uno más grave, pero puede suceder que la persona esté más traumatizada
por un toque que por una violación, ¿sí? ¿De qué depende esto? Depende del contexto con el que fue formado y depende muchísimo de la virtud que tenga esta persona desarrollada, de la humildad, de la aceptación, de la resiliencia, ¿sí? Por eso hay un módulo entero de virtudes, porque es imposible fructificar, tener éxito, salir adelante, si yo no sé cuáles son mis virtudes y yo no sé cuáles son los vicios, que son como los antagonistas de las virtudes, y no sé qué es lo que tengo que desarrollar, no sé dónde tengo que crecer, ¿sí? Es imposible. Entre menos hayas desarrollado virtudes como la humildad, como el perdón, que el perdón deriva de la humildad. No puede perdonar a una persona que no es humilde. Hay unas virtudes que son madres que ya las vamos a ver más adelante, ¿sí? Es imposible que tú te sanes y que tú avances si tú no tienes esas virtudes desarrolladas. Bueno, entonces ya vemos cómo el cerebro, de acuerdo a las interpretaciones, filtros, sesgos que tenga, va a reaccionar produciendo unas emociones, otras emociones. Está también el sistema nervioso, ¿sí? Esto lo vemos, las emociones se expresan mucho en la alteración del sistema nervioso. Yo quiero que me digas qué has sentido cuando te pegaste un susto. Siempre cuento que una vez tengo un hermanito que se lleva 45 días con mi hijo mayor, o sea, los dos son súper igualitos, mi mamá y yo estábamos en embarazo a la vez, y un día mi mamá vivía en un apartamento alto y un día llego yo al cuarto, yo sentí como que tenía que ir, no sé ni a qué, yo estaba en embarazo. Cuando llego al cuarto y veo a mi hermanito, como el séptimo piso, la mitad del cuerpo fuera de la ventana. Vean, yo no sé yo cómo reaccioné, pero yo cogí y me tiré con toda, lo logré a bajar mal, o sea, bajar a las malas. Y después de eso, yo me desplomé. O sea, literal, las piernas no me respondían. ¿Sí? Sistema nervioso se activa, ¿sí? Se activa el simpático, que no es el simpático, y generó ese efecto, esa incapacidad de correr. Hay personas que frente a eso se bloquean y le da esa parálisis y no es capaz de irlo a coger. Gracias a Dios, pues eso no fue lo que me pasó ese día, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso va a responder, periférico, central, el sistema nervioso simpático, parasimpático, va a responder de acuerdo a quién tú eres. Si hay personas que son mucho más reactivas, hay gente que no es capaz de atender emergencias. Sí, hay otros que tienen una capacidad de no perder la cordura en caso de emergencias. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo soy de las que veo sangre y me mareo y no soy capaz, sí, no tengo la capacidad para estudiar medicina. ¿La podría desarrollar? Sí, pero hay gente que uno ve que es súper buena como frente a ayudar en temas de accidentes. ¿Por qué? Porque tienen un sistema nervioso diferente, por poner un ejemplo. Eso se va a ver en muchas cosas, pero tiene mucho que ver en cómo se expresa nuestra emocionalidad. ¿Listo? También están los sentidos, igual, ¿sí? Vemos las emociones que nos genera una caricia, un abrazo, ¿sí? El olor a un recuerdo, cuando tú hueles a alguien cuando, no sé, tú te memorizas el perfume de la persona que te gusta y tú vas a un centro comercial y alguien te huele así, de una te activa el sistema emocional, todos los sentidos. La percepción y la interocepción, lo mismo, ¿sí? Hay algo que sucede, voy a poner un ejemplo de ahorita de la pandemia. Muchas personas que padecieron el virus y que se recuperaron expresaron la alteración del sistema nervioso y ataques de pánico, angustia, ansiedad, depresión. Resulta que estas personas, el cerebro guarda como en contexto cuando empieza el dolorcito de garganta, ¿sí? Que es típico del COVID, que es como un dolor diferente, no sé si por el contexto que al de cualquier otro virus. Resulta que a uno le duele la garganta por mil cosas. Si yo hablo mucho me duele la garganta, si yo voy a un concierto me duele la garganta, si tomo alimentos irritantes me duele la garganta, si me voy para una montaña y el aire es muy frío me duele la garganta. No solo duele la garganta porque tengo COVID, ¿sí? Pero resulta que las personas que vieron esto más traumáticamente, que se alteró más su sistema nervioso, que generan un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, después, frente al dolor de garganta, porque estuve en un concierto y grité toda la noche, se activa todo el sistema emocional, ¿sí? Y te genera esos sentimientos de pánico que experimentaste en otro contexto, ¿sí? Entonces miren cómo la interocepción, que es ese, me está doliendo la garganta, ¿sí? Pero la misma interocepción va a ser, no, pero es diferente, la interocepción y más el proceso reflexivo de, tranquila, no es COVID, estoy en un concierto, grité toda la noche, tomé licor, no llevé chaqueta, ¿sí? Entonces, activa la interocepción,
y también la percepción activa el sistema emocional de las personas. Sentimientos, aquí me detengo un poco. Hay una diferencia muy grande entre emociones, sentimientos y afectos, ¿sí? Uno ve que ahorita esto está tan, como tan, no sé, tan distorsionado que hay gente que dice, yo amo estos zapatos, ay, yo amo la arepa con queso, ¿sí? No, realmente amor, tú amas solamente a las personas, pero que a mí me guste, distinto, me encantan esos zapatos, no, no te puede encantar, pero el amor es diferente. Pero vemos cómo en la modernidad se ha perdido el significado etimológico de las palabras y estamos usándolas muy mal, que es el concepto, por ejemplo, la palabra dieta, entonces hay gente que dice yo soy antidieta, el movimiento no dieta, bueno, que las dietas son malas, que los hábitos, el significado etimológico de la palabra dieta es precioso, es estilo de vida, no solamente estilo de alimentación, estilo de vida, sí se refiere más, ¿sí? Pero vemos que en el contexto, por ejemplo, de los veterinarios, de los zootecnólogos, lo que sea, cuando hablamos de la dieta del leopardo, la dieta de la gallina, la dieta del mamut, ¿sí? Para ellos es muy claro. Unos son herbívoros, otros son carnívoros, ¿sí? Y es importante a los animales darles la dieta específica para su naturaleza biológica y fisiológica. ¿Qué pasa si a un tigre lo volvemos vegetariano? Se va a morir. Que toda su biología grita que es carnívoro y que necesita para recibir los nutrientes de la carne y sus instintos y todos los dientes, las garras, todo. ¿Sí? Si vamos a ver una lora, evidentemente no. Entonces, dieta, la palabra etimológicamente significa otra cosa, pero vemos que hoy algunas personas de los movimientos antidieta la cogieron, la distorsionaron y ya. Entonces, que yo no hago dieta, sino que tengo hábitos. No, o sea, todos tenemos un tipo de dieta, el tipo de gusto que a ti tengas, ¿sí? Se puede encasillar o no en un eh, protocolo específico, puede ser un mix, pero todas las dietas que practican todos los seres humanos ya está creada la categoría. Si tú comes de todo un poco, eres omnívoro. Si tú comes de todo un poco, menos carnes rojas, sigues siendo omnívoro, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que piensa que yo soy vegetariana. No, yo no soy ni vegetariana ni vegana. ¿Por qué? Yo como mariscos ocasionalmente y como pescado más frecuentemente y como huevos y como leche, pero no como ni carne de cerdo ni carne de res porque no me gustan y porque entiendo que mi cuerpo no las necesita, que los nutrientes los puedo obtener de otras maneras, ¿sí? Eso no me hace ser vegana ni vegetariana siquiera, ¿sí? Entonces, ¿dentro de qué categoría objetiva yo estoy? Omnívora. Entonces, podríamos decir, la dieta de Elizabeth Díaz es omnívora. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces el significado etimológico se ha perdido mucho en esta modernidad. Aquí, emociones, las emociones, de hecho, hay 6 emociones que son la madre de las emociones y de estas derivan las otras. Por ejemplo, la madre es enojo, de ahí deriva frustración, de ahí deriva rabia, de ahí deriva una emoción de enojo, se puede convertir en un sentimiento de odio. Entonces ahí es donde empieza a ser diferente, ¿sí? Un enojo se puede expresar o con ira o con desprecio. Ustedes han visto que hay gente que se enoja y se pone a pelear. Hay gente que se enoja y se queda callado y se desconecta y ya y uno dice se enojó, entonces se quedó callado. Sí, hay otros que se enojan y expresan ira. Entonces miren que la emoción es una, pero la expresión puede ser otra. Hay un abanico detrás de cada emoción, ira, enojo, alegría, asombro. Hay diferentes formas de expresar, ¿sí? Entonces la emoción es un impulso momentáneo, ¿sí? Si yo a mi esposo y después de que llega a un viaje y me llega de sorpresa, yo voy a tener una bomba enorme de una emoción de alegría, ¿sí? De alegría. Y ustedes ven que se puede expresar en una euforia donde me le tiro, lo cojo a picos y lloro, ¿sí? Pero ese momento pasa y queda ¿qué? Queda la alegría de que ya estás aquí, de qué rico, pero ya estoy calmada, y ya le empiezo a preguntar, ¿y cómo vas? Y no sé qué, bueno, tengo que barrer, tengo que cocinar, lo que sea, ¿sí? Entonces, las emociones son momentáneas, pueden ser impulsivas o explosivas. Estas emociones, cuando se empiezan a repetir, a aumentar la frecuencia, se convierten en sentimientos, ¿sí? Quiero volver al ejemplo cuando se han enamorado.
Cuando tú ves a alguien que te gusta, de hecho por eso dicen que el amor al odio hay un paso, porque la persona se gratifica es con los picos emocionales fuertes, con las altas frecuencias. ¿Sí? Por eso dicen que el amor al odio hay un paso. Hay muchos casos donde cuentan, no, me caía re mal, te caía mal, pero te generaba una frecuencia emocional alta y eso te gusta. Eso le gusta a todos los seres humanos, nos gustan las frecuencias emocionales altas, unos más que otros. Hay gente que tiene las ondas mucho más tranquilas que otros, ¿sí? Resulta que cuando uno se empieza a enamorar, la frecuencia de esa emoción, voy y me generas una alegría, ¿sí? Y me generas como empatía y me generas como que admiración. Y al otro día se repite el conjunto de emociones que esta persona me genera, ¿sí? Emociones positivas y negativas. Vean, no hay emociones negativas. El enojo y la tristeza no son negativos. Todas las emociones son positivas, todas, ¿sí? Porque se necesitan en diferentes ocasiones. Cuando uno está viviendo un proceso de enamoramiento, uno tiene días que son muy buenos, pero ¿qué pasa cuando la persona que te gusta llega con otra chica? Da rabia, da coraje, da tristeza, ¿sí? Y eso hace parte de muchas historias de parejas que terminan casadas, estando juntos. Yo fui amiga, la mejor amiga de mi esposo 3 años, y en esos 3 años tuve muchas alegrías, pero también tuve muchas tristezas y muchos enojos. Entonces, la frecuencia de las emociones, ¿sí? Entre el otro más te afecte, va a generar como resultado un sentimiento. ¿El sentimiento de qué? Me enamoré, te amo, te quiero, ¿sí? ¿Qué sucede también? La frecuencia del recuerdo va a generar un sentimiento. Si a ti alguien te hizo daño y tú no lo perdonas y tú estás recordando y estás stalkeando y mirando y tú no te despegas de esa situación y de esa persona, esa frecuencia con la que tú estás alimentando esas emociones va a generar que la ira, el enojo con esta persona se convierta en odio. Y ahí es donde generas un sentimiento, ¿sí? Todas las emociones pueden generar sentimientos o positivos o negativos. Como no hay buenas emociones y no hay malas emociones, ¿sí? No pasa que las buenas emociones generan buenos sentimientos y las malas emociones generan malos sentimientos. No, una emoción buena te puede generar malos sentimientos. ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo de la persona que se enamoró. Me enamoré, pero resulta que el sentimiento que genero por esa persona es, sí, un cariño, pero es un cariño que es más apego. Entonces, miren que genera un sentimiento de apego, codependencia, que no hace bien, ni al uno ni al otro, ¿sí? Entonces, queda claro, emociones no, no generan buenos o malos sentimientos, si es buena o mala, sino que de acuerdo a la interpretación vuelven y juegan los sesgos cognitivos, lo que significa esto en tu vida, cómo son las circunstancias, para saber tú qué significado le vas a dar. Eh, Ahora, los afectos, ¿sí? Los afectos ya son vínculos, vínculos. Pongo un ejemplo que creo que es claro para todos. Cuando estamos adolescentes, uno ve que uno tiene muchas tragas. A uno no le gusta solamente una persona. A uno le gusta, uno tiene la traga del colegio, la traga de la unidad, la traga de la casa de la abuelita, ¿sí? Y si cualquiera de estos tres le cae, uno le dice que sí. Si cualquiera de estos tres me dice que yo sea la novia, yo le voy a decir que sí, ¿sí? Bueno, entonces, el sentimiento vendría a ser, a ver, la emoción vendría a ser cuando los empecé a ver, este niño tan lindo, ¿sí? Y lo veo más y con los tres lo mismo, alimentando los tres ganados, por decirlo así, como lo dicen ahora, ¿sí? Entonces, con los tres me generan emociones positivas, entre comillas, positivo y negativo cuando hablamos de emoción, ¿sí? O emociones gratificantes más bien, agradables, y con los tres puedo generar, por ejemplo, hacerme amiga, conversar, nos damos el número, chateamos, ¿sí? Entonces me escribe el uno, me pongo en contacto, me escribe el otro, me pongo en contacto con los tres, genero sentimientos, te quiero, te quiero, te quiero, ¿sí? A cualquiera más, puede ser que quiera más a uno que a otro, pero si veo que este que quiero más se cuadró con otra niña, entonces voy a pasar a la otra opción, así te sigue queriendo. O sea, es una cosa que es parte de la adolescencia del ser humano. ¿Cuándo es patológico? Cuando eso se queda. Sabiendo que hay gente que tiende más a la sensualidad
que otras personas. Hay gente que es más sensual, tiene una predisposición, una concupiscencia a la sensualidad, al adulterio, al no ser fiel, ¿sí? Y pues si tiene eso, se puede ejercitar, se puede fortalecer, pero tiene que saber que eso está ahí y que le toca combatir toda la vida. Hay gente para la que es más difícil ser fiel que para otra, pero es accesible para todos. Por poner un ejemplo, porque con el ejemplo no estoy justificando que sea la conducta, estamos hablando de la adolescencia, ¿sí? Resulta que la persona va creciendo, ¿sí? Y es muy común, yo conocí a mi esposo cuando yo tenía 14 años y cuando lo conocí a él tenía otras dos personas que me gustaban, me volví su amiga, ¿sí? Empecé a generar un sentimiento de te quiero, te amo, ¿sí? Literal, o sea, él era mi amigo, pues yo lo amaba profundamente y me gustaba como persona, pero él no me paraba bolas en ese momento. Después ya empecé a entender que nuestro afecto, el nombre del vínculo que teníamos nosotros es que somos amigos. Y entró un momento, a los 3 años de nuestra amistad, donde yo dije, yo no puedo seguir tragada de este man toda la vida, ¿sí? Me estoy haciendo daño. Él me quiere como amiga. Ahí se concreta el afecto. Este sentimiento que yo tengo por esta persona que me produce tantas emociones, yo lo voy a poner dentro de un afecto de amistad. La identidad que teníamos era amistad. Como nos conocimos en un contexto espiritual de la iglesia, ya teníamos un vínculo de un afecto de hermandad. Como hermanos en la fe, vivíamos una espiritualidad en conjunto. Eso hacía que él fuera muy abierto conmigo a contarme las cosas, por eso me contaba los diferentes combates que tenía espiritualmente con las novias. Obviamente eso para mí que estaba tragada de él era más difícil, pero lo podía vivir porque para mí fue claro el vínculo de hermandad, sí, en ese vínculo espiritual, de ayudar a su alma, de importar, de que su alma esté bien, de que su alma no tome decisiones apresuradas. Sí, pero por otro lado, como no había definido el afecto, que es el nombre del vínculo y la identidad de la relación, bueno, somos amigos o somos pareja. Cuando ya vi que, pues que no podía seguir como en ese limbo y dije dentro de mí, no, somos amigos, sí, pues resulta que muy rápidamente nos volvimos novios, sí. Entonces el vínculo migró de ser amigos a ser novios. Ahora él y yo somos esposos, seguimos siendo amigos y seguimos siendo hermanos y también somos papás y también somos colegas, eso lo vamos a ver más adelante, cómo se genera esos vínculos, mejor dicho, una sola relación puede tener muchos vínculos o puede tener muchos afectos. ¿Listo? Entonces, el afecto es lo concreto de ese sentimiento. Yo puedo amar a mi mejor amiga como amiga. Yo puedo amar a mis hijos como hijos, pero yo no puedo amar a mis hijos como amo a mi mejor amiga. Son afectos diferentes, ¿sí? Todos están llamados al amor. Yo puedo amar a un colega como un colega. ¿Cuándo sufre mucho el ser humano? Cuando ese colega lo cree familia y resulta que no, que en sus afectos es colega. Entonces que empiezo a pedirle más, lo que le pediría a un hermano, lo que le pediría a un padre, a una madre. Entonces ahí es donde nosotros distorsionamos. Esa es un poco a grandes rasgos la diferencia grande entre emociones, sentimientos y afectos. Y todo esto hace parte de esta dimensión relacional.